Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este lunes 1 de agosto. Comenzamos semana, comenzamos mes y también comenzamos una última sección en nuestra serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 29. El devocional de hoy se titula Sufriendo en paz. Sufriendo en paz. Y bueno, vamos a empezar una nueva sección. Ahora, la última sección acerca de nuestro estudio de la Biblia en el sufrimiento. Llevamos ya más de 2 meses estudiando el tema del sufrimiento en la Biblia. Es que hay mucho que decir. Estamos en el Nuevo Testamento y vamos a esta última sección que va a tratar acerca de cómo debemos sufrir, cómo afrontamos el sufrimiento. Ya dijimos por qué sufrimos, para qué sufrimos y ahora cómo debemos sufrir. Y la primera cosa que vamos a decir es en paz, con paz en nuestro corazón, mis queridos hermanos. Una de las grandes diferencias entre ser cristiano y no tener a Cristo en nuestra vida es que como cristianos podemos tener paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Podemos tener gozo en la tribulación. Podemos confiar aún en medio del dolor y es una bendición hermosa. Y vamos a leer un texto que yo he venido mencionando desde nuestros primeros devocionales en la serie Aprendiendo a Sufrir, pero nunca había sido el foco de un devocional hasta el día de hoy. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer, yo les invito si quieren leer todo el capítulo ustedes, aunque nosotros solamente vamos a leer el versículo 2 y luego nos vamos a saltar hasta el 32. Así es que vamos a leerlo, no sin antes orar. Oremos. Gracias, Señor, por todo, Dios, por la vida, por el palpitar del corazón, por hacer salir el sol, Señor, por el alimento es físico, material, pero el alimento espiritual también, Señor. Y eso es lo que ahora te pedimos, que tu palabra, Señor, pues venga hasta nosotros y nos nutra, Señor, llegue a nuestra vida y nos sacie, Dios, esa sed que tenemos de ti. Porque si tenemos sed de ti, Señor, permítenos encontrar manantiales de agua viva, Señor, en tu palabra y en tu voz. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en, ustedes disculpen, Juan 16, vamos al versículo 2, dice así, miren cómo dice Jesús, los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, los van a correr, los van a odiar la gente, los van a perseguir, los van a decir que se callen, los van a querer censurar, les van a cerrar sus canales de Facebook y de YouTube por decir cosas. No está diciendo eso Jesús, pero podríamos decir que algo así está diciendo Jesús y lo aplicamos a nuestro momento. Y más interesante aún, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. O sea, incluso va a llegar el día en que la gente que los persiga, en que la gente que atente contra ustedes, la gente que los odie y los maltrate, van a pensar que están del lado del bien, o sea, que están haciendo algo bueno. Eso pasó en la época de Jesús, en la época de los primeros cristianos, ha pasado a lo largo de la historia. Yo creo que algo así está pasando el día de hoy. El día de hoy se ve el cristianismo como algo malo, como algo retrógrada, como algo, como algo de fanáticos, como algo de opresores. Y se habla en contra de los cristianos y se censura a los cristianos, se censura el discurso de amor y verdad y santidad de Cristo Jesús. Y los que lo hacen piensan que están haciendo un servicio al bien, piensan que están haciendo un servicio a la humanidad. Mis queridos hermanos, Jesucristo dijo que eso iba a pasar. Es natural que esto pase para los discípulos de Cristo Jesús. La persecución, la hostilidad del mundo hacia nosotros. Pero miren cómo termina diciendo el versículo 32 y 33 de Juan 16. Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Van a ser esparcidos y Jesucristo va a ser tomado para ser crucificado y va a estar solo, pero nunca va a estar solo porque el Padre está con él. Y termina diciendo así, Jesucristo, como Jesús está diciendo, me van a perseguir a mí, también los van a perseguir a ustedes. Pero, versículo 33, estas cosas yo les he hablado para que tengan paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Van a venir dolores en la vida, van a venir tormentas, tribulaciones, pero podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo.
Podemos tener paz en Él, porque Él tiene el mundo en sus manos. Y vendrán aflicciones, y vendrán tribulaciones, y vendrán persecuciones, pero podemos confiar, porque Él tiene el mundo en sus manos y ya venció. Déjenme les cuento una historia que ilustra muy bien esto, mis queridos hermanos. Una historia que es impresionante cuando ustedes la investigan. Se las voy a contar yo muy brevemente. Resulta que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que el, el eje Berlín-Roma-Tokio, el eje de Hitler, Mussolini y el emperador japonés, el nazismo, el fascismo, pues tenían estas pretensiones de poder y de conquista de territorios. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial es la cosa más horrible que ha pasado en la historia de la humanidad. Millones de muertos, un poder malévolo, realmente malévolo, que tiene la intención de eliminar por completo a personas simplemente por su color de piel o pues, por sus distinciones sociales o por sus distinciones raciales. Era un poder racista, completamente malvado, que pues existió en Europa a mediados de la tercera década del siglo XX, y bueno, comenzó la Segunda Guerra Mundial porque se enfrentaron los nazis y los fascistas italianos, aliados con los japoneses, contra otros poderes de aquel entonces, Inglaterra, Francia, y bueno, no les voy a contar toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que cuando Hitler fue derrotado en Europa, ocurrió el día D, si vieron Rescatando al Soldado Ryan, y bueno, fue derrotado Hitler en Europa. Sin embargo, la guerra siguió en el Pacífico entre Japón y Estados Unidos, porque Japón no se quería rendir. Hitler fue capturado, bueno, no fue capturado, su búnker fue capturado y Alemania fue capturada desde por ahí de abril de 1945. Y mientras tanto, en la guerra entre Japón y Estados Unidos seguía bastante fuerte. Los japoneses no querían rendirse. Los japoneses habían sido entrenados y habían adquirido esta mentalidad de no ceder nunca, no ceder un paso a los enemigos. Y no querían ceder y no querían ceder, y la guerra se alargaba y se alargaba por meses. Ya llevaba años la guerra y no había manera de terminar esa guerra hasta que llegaron las bombas atómicas, que es una desgracia para la humanidad definitivamente, pero solo hasta entonces terminó la Segunda Guerra Mundial y los japoneses firmaron su rendición. Y bueno, se acabó la Segunda Guerra Mundial y bueno, comenzó un proceso de reconstrucción del mundo entero, porque fue una guerra mundial, literalmente hablando. Pero lo que les quiero contar es un asunto curioso. Resulta que un general japonés que estaba acuartelado en una isla en el Pacífico tenía una mentalidad, como muchos de los japoneses, de no rendirse para nada. Entonces, cuando acabó la guerra, cuando finalmente se rindieron los japoneses después de las bombas atómicas, se rindieron los japoneses, este general siguió encuartelado. Y cuando llegaban noticias, le mandaron cartas, le mandaron telegramas, mensajes por radio de que se había acabado la guerra, de que Japón ya se rindió. Él no creía, pensaba que era mentira, pensaba que era propaganda de los enemigos para que él se rindiera. Y dijo, no me voy a rendir, voy a seguir aquí luchando. Y bueno, venían barcos, venían botes para decirle, ya se acabó la guerra. ¿Qué creen que hacía? Los destruía a todos porque pensaba que eran enemigos. Seguía luchando, la guerra ya había acabado y él seguía luchando. Ya habían vencido los aliados, había vencido el ejército norteamericano y él seguía luchando contra enemigos pues que ya ni siquiera existían, porque ya ni siquiera existía ese poder. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque duró años aquel, luchando ya después de acabada la guerra. ¿Por qué les cuento esto, mis queridos hermanos? Porque algo así es el mundo el día de hoy, en términos espirituales. Jesucristo ya ganó, Jesucristo ya venció, Él ya derrotó a la muerte, Él ya ganó la batalla, ya ganó la victoria en la cruz del Calvario, y en su poderosa resurrección las fuerzas del mal han sido derrotadas, están derrotadas. Las fuerzas del mal han sido derrotadas. Sin embargo, mis hermanos, este mundo en el que vivimos es esa isla que de cierta manera sigue ocupada por este enemigo, que es el pecado, que es la muerte, es un enemigo derrotado, ya está derrotado. Pero este mundo en el que ustedes y yo vivimos sigue ocupado por esas fuerzas, por eso seguimos luchando. Pero es una lucha que ya está ganada, pero de cierta manera seguimos luchando. Cuando entramos al reino de Dios, entramos al, al, al lado que ya ganó, que ya venció. Si somos parte de los seguidores de Cristo Jesús y hemos creído en Él, podemos confiar, podemos tener paz de que la victoria ya ha sido ganada, que la guerra está decidida. Jesucristo ya venció.
Sin embargo, vivimos en esta isla ocupada por el mal y por eso seguimos experimentando luchas y por eso seguimos experimentando sufrimientos. Pero vendrá el día en que será consumada la victoria, que ya está ganada, que ya comenzó, pero se hará real, será patente en nuestras vidas por completo. Me gusta esta ilustración para decir que podemos confiar, que ya tenemos la victoria, pues Cristo nos salva, buscóme y compróme con su... Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Mis queridos hermanos, déjenme terminar con estas tres ideas. Número uno, entendamos que este no es nuestro hogar. Estamos en esta isla ocupada por el mal, pero nuestro hogar es el reino celestial y podemos vivir esa victoria ya en Cristo Jesús, a pesar de que el mundo alrededor sigue ocupado por el mal y que a veces nos afecte y que a veces suframos, podemos vivir en paz. Número dos, tengamos un solo rey. Nuestro rey es el que ya venció. Nuestro general es el que ya venció. No sirvamos a los poderes de este mundo. No rindamos honor, pleitesía, ni tributo a los poderes que ya están derrotados, que solo Cristo sea nuestro Rey. Y número tres, confiemos en la victoria de Cristo Jesús, mis hermanos. Él ya venció, confiemos en Él. En medio del dolor podemos sufrir en paz, podemos confiar, hagámoslo así. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo sufrir, Señor. Hoy nos explicas que hay que sufrir en paz y confiados en que tú ya venciste. Confiamos en eso, Señor, que tú has vencido al mundo. Te amamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos tu bendición. Especialmente, Señor, yo te pido por todos los que me están escuchando en este momento. Bendice su vida, su físico, su salud, su corazón, su cartera, Señor, sus relaciones, su mente. Sé con mis hermanos. Permíteles andar en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.